Para eso vamos a empezar por Proverbios 1. Y lo interesante de Proverbios es que a pesar de que usted viene con el oído acostumbrado a escuchar una serie expositiva, donde vamos por el pasaje y vamos exponiendo el pasaje, y en este caso la mayoría son narrativas en el Evangelio, así que está acostumbrado a ese tipo de predicación en el último año, pues acostumbre su oído porque Proverbios no se predica así. Así que Proverbios no está armado como una narrativa o una carta. Así hay muchos principios encerrados cuando el autor escribió y hizo la recolección de Proverbios. Así que va a ser un poco, nos va a tomar quizás este domingo el próximo acostumbrarnos el oído a cómo escuchar acerca de Proverbios. Pero dice la palabra así, y les voy a invitar a que lean conmigo desde el capítulo, verso 1 hasta el versículo 33, que es el último de ese capítulo 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbios y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre, porque guirnalda de gracia son para tu cabeza y collares para tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. Si dicen, ven con nosotros, pongámonos al acecho para derramar sangre, sin causa acechemos al inocente. Devorémoslos, vivos como el Seol, enteros como los que descienden al abismo. Hallaremos toda clase de preciadas riquezas, llenaremos nuestras casas de botín. Echa tu suerte con nosotros, todos tendremos una bolsa. Hijo mío, no andes en el camino con ellos, aparta tu pie de su senda, porque sus pies corren hacia el mal, y a derramar sangre se apresuran. Porque es en vano tender la red ante los ojos de cualquier ave, pero ellos a su propia sangre acechan. Tienden lazo a sus propias vidas. Tales son los caminos de todo el que se beneficia por la violencia, que quita la vida de sus poseedores. La sabiduría clama en la calle, en las plazas alza su voz. Clama en las esquinas de las calles concurridas. A la entrada de las puertas de la ciudad pronuncia sus discursos. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores se deleitarán en hacer burla, y los necios aborrecerán el conocimiento? Volveos a mi reprensión. He aquí derramaré mi espíritu sobre vosotros, os haré conocer mis palabras. Porque he llamado y habéis rehusado oír. He extendido mi mano y nadie ha hecho caso. Habéis desatendido todo consejo mío y no habéis deseado mi reprensión. También yo me reiré de vuestra calamidad. Me burlaré cuando sobrevenga lo que teméis. Cuando venga como tormenta lo que teméis. Y vuestra calamidad sobrevenga como torbellino, cuando vengan sobre vosotros tribulación y angustia. Entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán. Porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron aceptar mi consejo, y despreciaron toda mi reprensión. Comerán del fruto de su conducta, y de sus propias artimañas se hartarán. Porque el desvío de los simples los matará, y la complacencia de los necios los destruirá. Pero el que me escucha vivirá seguro, y descansará,
sin temor al mal. Señor, gracias por tu salvación, Señor. Y gracias porque estamos hoy aquí primero por la obra en la cruz, que nos ha permitido ver nuestro pecado y venir delante de ti, reconocer tu salvación eterna y cambiar los motivos de adoración en nosotros, a tal punto que podemos congregarnos como iglesia para exaltar tu nombre, para reconocerte en medio nuestro, pero también reconocer la necesidad constante que tenemos de este lado del sol de ir a tu palabra y ser edificado. Señor, hoy no es una excepción independientemente de dónde nos encontremos. Hoy nos podemos sentir muy bien y aún así esto no es una excepción. Señor, quizás nos podemos encontrar en un momento profundo y oscuro de nuestra vida y aún así tú estás ahí. Señor, ayúdanos por medio de tu palabra a ser hoy confrontados, a iluminar nuestro camino y que podamos atesorar a Cristo en tu palabra y verlo vivo, presente y cerca en nosotros. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Amén. Se puede sentar, iglesia. En muchas ocasiones, mientras crecía, una de las expresiones que era bien común, por lo menos, yo no sé esta generación cómo está criando, pero mientras yo crecía, era bien normal escuchar, no seas cabezón. Y no es que yo tuviera un problema con mi cabeza, sino que era una expresión bien cotidiana para representar lo que es la carencia de prudencia o la falta de sabiduría en la toma de decisiones. Eso te pasa por cabezón, no seas cabezón. Así que constantemente esa expresión no solamente era parte del argot de la crianza, sino también de la juventud mientras se iba criando. Y el asunto es que siempre hay una expectativa en nuestra vida de poder vivir bien, vivir correctamente. Yo le decía hace poco que algunos de ustedes se dieron cuenta que estaba hablando a algunos legisladores en el Senado y yo les hablaba de que la vida es digna. La vida es digna y eso significa que si la vida es digna debemos vivirla bien. Vale la pena esforzarnos por vivir bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de la imprudencia y la falta de sabiduría, tenemos que entender que todos estamos en un esfuerzo intencional o no intencional de querer vivir bien. A ninguno de ustedes le gusta tener que caminar y levantarse en la mañana y saber que el día va mal y que estamos viviendo nuestros días mal. Así que hay un hambre en nosotros por descubrir y entender cómo yo puedo vivir bien mi vida. El problema que nosotros tenemos es que nos creemos que somos sabios. Tú y yo nos creemos que somos sabios. Y tienes que entender que no somos sabios. Tú y yo no somos sabios. Tú y yo pensamos que tenemos el control de la vida. Tienes que entender que no tienes el control de la vida. De hecho, acostúmbrese porque esta semana me hice un examen de la vista. Y sabe lo que viene, ¿verdad? Y fue bien interesante porque llego y me dice, ¿usted se ha hecho un examen de la vista? No. ¿Usted ve mal? No. Yo veo bien. Estoy aquí por mi esposa, que es la que ve mal. Y fue bien interesante que me hacen la foto de los ojos, me cobraron la vida por retratarme los ojos, que si yo sabía, decía Ricky que me tirara la foto y la enviaba por email o algo. Y todo está bien en la forma del ojo y el componente del ojo. Hasta que llegue el momento de poner los lentes. Y dice, ¿aquí usted ve bien? No. ¿Y con este? Sí.
Ok. Y yo empiezo a ver que se extiende el examen y empiezo a sentir que estaba alzando pesas con mis ojos. Y yo decía, esto es muy intenso, es peor que el gimnasio. Puede parar un momento, que me arde los ojos. Al final me recetaron algo. Así que yo pensaba que veía bien, pero no veía bien. O por lo menos no estaba viendo con la claridad que yo pensaba que veía. Igual sucede con nuestra vida. Pensamos que vivimos sabiamente y cuando nos ponen los lentes de su palabra, descubrimos que nuestros pasos y quienes somos y lo que hay bien profundo en nosotros nos dicen, no, tú no estás viviendo bien. Tú no eres sabio como tú piensas que eres. Entonces, cuando nosotros vamos a la búsqueda de la sabiduría, el problema moderno que tenemos es que lo apagué y lo prendí. El problema que tenemos es que confundimos la búsqueda de sabiduría con muchas cosas que no tienen que ver con la verdadera búsqueda. Pensamos que la sabiduría es buscar mentoría y quizás escuchar a otra persona que nos pueda mentorear en alguna área de nuestra vida particular. Pensamos que se trata de crecimiento personal o profesional. Lo confundimos pensando que se trata simplemente de conocimiento. Éxito. Pensamos que hemos sido sabios porque hemos experimentado éxito. Y si usted hoy puede decir que en la parte económica y profesional dice, yo he experimentado éxito, cuidado con pensar que usted es sabio. Y cuidado con pensar que si porque no ha alcanzado el éxito en unas áreas de su vida y no ha logrado unos proyectos, usted no es sabio. Así que esa es la búsqueda de la sabiduría y cómo modernamente o en la modernidad nosotros nos confundimos con esta búsqueda. Mas, sin embargo, cuando nosotros vamos a la palabra Proverbios, se le conoce como un libro lleno de sabiduría. De hecho, hay simplemente unos libros dedicados a lo que se conoce la sabiduría y se le llama libros sapienciales. Entre ellos no solamente está Proverbios, está Job, está Eclesiastés. Son libros que nos ayudan, nos enriquecen. Cantar de Cantares, de alguna manera informan en la sabiduría. Informan la imaginación nuestra de lo que nos rodea y cómo vivimos. Y cuando yo digo la imaginación de nuestra, no es que nos entretenemos con Disney Channel mirando muñequitos y pensando y desarrollando muñequitos. Lo que estoy diciendo es que la concepción de la vida que nosotros hemos formado, la palabra con su sabiduría viene a darle forma y a decirnos, no, esa no es la realidad que el Señor ha determinado para nosotros. Y esta no es la realidad que el Evangelio ha venido a establecer para nosotros. Así que a veces nos podemos encontrar viviendo en una dirección, pero el Evangelio va en otra dirección formando nuestros pasos. Y cuando vamos a Proverbios, una de las cosas que debemos entender es que Proverbios difícilmente se puede leer literal. No debemos leerlo literalmente, porque Proverbios está en una forma poética muy distanciado de nuestra época y de la poesía moderna que nosotros conocemos, que nos hace un poco difícil entender muchos de los significados que están ahí plasmados. Proverbios, en cierta manera, está lleno de poesía, símiles, metáforas, comparaciones y un sinnúmero de paralelismos en la forma hebrea que tú y yo se nos hace difícil de entender. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con el significado que tú y yo le queremos adjudicar a cada palabra y cada verso que nosotros leemos de Proverbios. Cada uno de nosotros puede llegar a la propia conclusión de lo que significa, porque guirnaldas de gracia son para tu cabeza y collares para tu cuello. Así que es un ejercicio que requiere esfuerzo para nosotros entender lo que el autor, Dios, inspirando al autor, nos quiere comunicar a nosotros y cómo está la sabiduría prácticamente guardada en cada Proverbios. Pero cuando nosotros vamos a Proverbios 1 en particular, y nos viene a hablar del principio de la sabiduría. Y en cierta manera, si usted tiene una edición moderna de su Biblia, en el encabezado le dice el propósito de los proverbios. Así que el autor está enmarcando lo que vamos a estar recibiendo o leyendo en los próximos proverbios o a partir de todo el libro. Pero una de las cosas que sucede es que hay una instrucción sobre la sabiduría
en este Proverbios 1, que lo vamos a dividir en 3 partes principales. Lo primero que nosotros estamos viendo es que se nos describe cómo es la sabiduría, o sea, cuál es la naturaleza de la sabiduría en esos primeros 7 versos. Y la idea es que lo pueda ayudar a recorrer esto. Lo segundo es que nosotros vemos que del verso 8 al 9 toma la imagen de un padre hablándole a su hijo y lo que está presentando es cómo se ve el que ignora la sabiduría. Del verso 8 al 19. Y por último, cambia el tono de lo que está compartiendo el autor y ahora la sabiduría se personifica hablando a los receptores. Por eso ahora hay un llamado de la sabiduría del verso 20 al verso 33. ¿Y qué significa esto? Lo primero que lo que estamos viendo es que se nos está compartiendo que la naturaleza de la sabiduría, entre todo lo que está diciendo poéticamente ahí, está ligada a la relación con Dios. Eso es lo primero que el autor está haciendo. La sabiduría está ligada y determinada por la relación con el Señor. Por eso es que en ese verso 7 se le dice, temor al Señor. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Desde muy primitivo, Dios viene recordándole a su pueblo en su ley, y en Deuteronomio viene recordándole a su pueblo que el temor al Señor debía ser algo que debía estar, valga la redundancia, presente en ellos constantemente. Debían meditar en la palabra, debían vivir en la palabra, debían pasar la palabra a la próxima generación. Así que ese temor estaba implicado en el llamado constante al pueblo mientras Dios iba de camino a salvarlos y en el peregrinaje que estaban viviendo. Así que Proverbios no está exento de eso porque va dirigido a un Israel haciendo el mismo llamado a permanecer en el temor al Señor. Y lo interesante del temor al Señor, para nosotros no divagar mucho en esto, es que en el temor del Señor que se está haciendo, lo que está implicado es que hay una transformación de vida. La expectativa es que hay cierta transformación de vida en el temor al Señor. Y eso es lo que está representando aquí en Proverbios. No solamente que hay una actitud de reverencia no es de miedo, sino es una actitud donde se reconoce que la transformación del camino viene a causa de temer y seguir las palabras del Señor y de su ley. Así que eso es lo que está implicado aquí. Hay sabiduría para la transformación de la vida. ¿Dónde comienza esto? Temiendo al único y verdadero Dios y Señor. Lo segundo que estamos viendo es el que ignora la sabiduría, del verso 8 al 19, donde se torna una imagen del padre hablándole al hijo. Y le está recordando que en la manera que la instrucción de él y de su padre, como imagen, ¿no? Como padres que están hablando a sus hijos, en la manera que este hijo rechaza el consejo de sus padres, lo que va a representar es muerte o calamidad. Es un camino del mal. Dice, no rechaces la instrucción porque de lo contrario te vas a dejar seducir por los que están seduciéndote, valga la redundancia, para practicar el mal. Así que no ignores esta sabiduría, pero de ahí se mueve el verso 20 al 33, la palabra, o más bien la sabiduría misma, a hablar y decir, no me ignores. Así que va desde una introducción a prácticamente un ejemplo de cómo se ve la interacción a algo más personal. Ahora la sabiduría está hablando al lector o a este hijo y le está diciendo, no me ignores. Clama la sabiduría. La sabiduría clama en la calle, en las plazas alza su voz. Y hay 2 cosas que menciona la sabiduría mientras está clamando. Una es que hay consecuencias de ignorarla y 2, que hay frutos de seguirla. Y en resumen del verso 20 al 33, las consecuencias de ignorarla van desde calamidad, tribulación, angustia. Ignorar la sabiduría destina prácticamente a la persona a calamidad, tribulación y angustia. Pero dice que los frutos de seguirla
aunque quizás es el último verso el que enfatiza esto, dice que es una vida segura y descanso ante el mal. Por eso dice el verso 33, pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor al mal. Esto es lo que está haciendo el autor con la sabiduría. Pero entre lo que el autor compartió y nosotros hay una gran distancia de cómo nosotros podemos acercarnos a una vida y caminar en sabiduría. Y yo quiero que entendamos varias cosas. Nosotros venimos, y ya ustedes saben como iglesia, que el Antiguo Testamento siempre vamos a ver que en cierta manera Jesús cumple lo que fue compartido y vivido en el Antiguo Testamento. Y en cierta manera la sabiduría no está excluida de un cumplimiento en la persona de Jesús para nosotros hoy que experimentamos la redención del otro lado de la cruz. Cuando nosotros de Semana Santa yo estuve predicando sobre esto, pero una de las cosas que se nos dice en el Nuevo Testamento es que la sabiduría no es una imagen poética, la sabiduría es Jesús mismo para nosotros. Por eso cuando vamos a 1 Corintios 1, 18 al 25 nos dice Pablo hablando a la iglesia de Corinto diciendo, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación, salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Palabras resumidas nos está diciendo, no solamente Cristo es poder, es sabiduría para nosotros. Y lo interesante es que mientras el mundo reconoce que la sabiduría no está necesariamente ligada a Jesús, Pablo nos está recordando, inspirado por Dios, por más que tú pienses que la sabiduría está en este mundo, no. Por más tú pienses que ir a la palabra y en el evangelio para muchos pudiera parecer que es una necedad religiosa y que no hay sentido en ello, lo que nos está diciendo interesantemente es que no solamente hay sabiduría, hay poder, hay transformación de vida. Y nos está recordando, Jesús es ese poder que no solamente transforma, sino viene a poner el camino correcto en nosotros. Jesús es nuestra sabiduría. Y dice, pastor, pero es un sermón muy sencillo, eso es lo que dice la palabra. Pero a ti y a mí se nos olvida que Jesús es sabiduría para nosotros. A ti y a mí se nos olvida que Dios ha provisto sabiduría para ti y para mí. Y por dónde debemos empezar es que debemos comprender que mientras nos acercamos a entender el principio de sabiduría conforme a Proverbios 1, para nosotros Jesús es el Dios es Dios revelado. Es la sabiduría revelada de Dios para nosotros. Si nosotros no entendemos eso, no vamos a entender la implicación mayor de la relación de Jesús con nuestro caminar en sabiduría. ¿Por qué? Porque entonces yo tengo una pregunta. Si Jesús es nuestra sabiduría, ¿por qué tú y yo buscamos en otras partes lo que hemos obtenido en Jesús? Si Él es nuestra verdadera sabiduría, ¿por qué nos encontramos luchando, buscando en otras áreas, en otras partes, lo que solamente se nos ha dado en Jesús?
Pablo le escribía a Timoteo en la segunda epístola, y le decía en el capítulo 3, verso 15, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Hay sabiduría dada en el camino de la búsqueda de esa salvación. Y Jesús es la fuente de esa sabiduría. Entonces, viene en cierta manera a confrontar nuestro caminar, porque la pregunta que también debemos hacernos es ¿cuál es nuestra fuente de sabiduría? O si es Jesús realmente la fuente de mi sabiduría. ¿Luce nuestra vida en comunión con un anhelo de conocer esta sabiduría? Dame parafrasear eso. ¿Luce nuestra vida en comunión con deseo de conocer la sabiduría, digo, Jesús? ¿Luce nuestra vida de tal manera que anhelamos profundizar en Él cada día? Por eso es importante reconocer que Jesús es sabiduría. Porque no pudiéramos hablar del deseo y el anhelo profundo de conocer la verdadera sabiduría y crecer en sabiduría si Jesús todavía no es el centro. Bueno, pretendemos llegar los domingos, que se resuelvan nuestros problemas dominicales y que el resto de nuestra semana y nuestros días Jesús no es nuestro centro. Digo, esa es mi lucha. ¿Qué lugar tiene Jesús en nuestro caminar? Entonces, ¿cómo sabemos que estamos construyendo una vida fuera de la sabiduría? Es muy sencillo y creo que Jesús habló de esto en Mateo 7, 24 al 27. Él, que es la sabiduría, dijo lo siguiente: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Y ya nosotros predicamos Mateo 7, así que no voy a hacer una prédica de Mateo 7, y creo que no fui yo el que la prediqué, no me recuerdo. Pero en palabras de Jesús es sencillo. Sabes si caminas en una vida de sabiduría por lo que estás construyendo y lo que estás edificando. Hay un famoso dicho que dice: dime con quién anda y te diré quién eres. Pues vamos a añadir uno, vamos a crear uno. Dime lo que construyes y te diré lo que persigues. Entonces, por eso en las ocasiones que tú y yo nos encontramos en situaciones y nos preguntamos por qué se derrumban los planes y las decisiones que nosotros hemos tomado. ¿Y por qué no corren las cosas? ¿Por qué no salen las cosas? ¿Y por qué se derrumba lo que hemos propuesto? Sencillo. Has edificado sobre la arena. Y cuando hablamos de edificar sobre la arena, lo que estamos hablando sin sabiduría y sin comunión con Jesús. Hay momentos que nos encontramos tomando decisiones que simplemente hemos orado, hemos hecho nuestro ejercicio y no es la voluntad del Señor responder eso. It's okay. Pero usted sabe, tú y yo sabemos muy bien, cuando tomamos decisiones, planificamos, no hemos pasado el sedazo de la comunión con nuestro Señor y nuestro Salvador y con el Espíritu Santo que mora en nosotros, y pretendemos que los planes se den y se derrumban.
La pregunta que tenemos que hacer es realmente, si nosotros en comunión con Jesús y en intimidad con Él y en una búsqueda de crecimiento, de sabiduría con Él, ¿realmente el producto de ese tiempo con Él es edificar en la arena? No. Nunca veremos nuestra vida siendo edificada sobre la arena mientras estemos escondidos en comunión con Él. Ese no es el producto ni el fruto de la vida en comunión con Él. Entonces, ¿qué persigues? ¿Qué edificas? Y así sabes si estás construyendo en sabiduría. Entonces, ¿cuál es nuestro llamado hoy, iglesia, en esta tarde? Es que así como hay un llamado en Proverbios 1:20 a no ignorar la sabiduría, el llamado nuestro de igual manera es no ignorar. Tú y yo podemos contristar al Espíritu Santo, entristecerlo, porque lo ignoramos. Y tú y yo tenemos la capacidad pecaminosa de vivir una vida apegada al pecado y olvidarnos de la comunión que se nos ha dado por el Evangelio en Cristo Jesús. Somos redimidos, gloria al Señor, pero tenemos la capacidad pecaminosa, porque todavía no hemos sido redimidos por completo de nuestro pecado y luchamos en nuestra carne. Y como decía Pablo, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer, eso es lo mismo que hago. En Romanos, todavía estamos ahí, pero entendamos que tenemos la capacidad de ignorar lo que Jesús ha establecido como sabiduría para nosotros. Entonces es una invitación a nosotros, en Jesús y en su poder, de crecer en la comunión con Él. En 1 de Juan, capítulo 1, versos 3, la última parte de ese verso, Juan, hablando de manera persuasiva a la iglesia y a los redimidos, escribe: lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y en verdad vuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Tu comunión y mi comunión, más que con tu casa, con tus hijos, tu esposa, tu esposo, con cualquier otra relación, no hay una comunión más preeminente en tu vida que no sea la de Jesús. Entonces la pregunta con la que quiero ir terminando, iglesia, es: ¿cuál es nuestra respuesta al llamado que Jesús ha hecho a nosotros? ¿Cuál es la respuesta tuya y mía a la búsqueda de la sabiduría? ¿Cómo luce tu vida en comunión con Jesús? Y nuestra mayor tentación va a ser: bueno, yo sé que tengo que orar un poco más, yo sé que tengo que leer la Biblia por las mañanas, tengo que tener un tiempo de devocional, sé que tengo que aquí y allá. Y si Dios me hubiese dado la oportunidad de tener el chacal de Don Francisco aquí presente, tocaría la trompeta y gritaríamos: y fuera. Porque ese no es. Eso es parte del fruto de la comunión con el Señor. No confundamos, como dice el pastor Joel, no pongamos la carreta al frente de los caballos. Los caballos siempre van al frente y la carreta atrás. Así que cuidado con pensar que porque oro, leo y canto, tengo comunión con el Señor. Toda disciplina espiritual debe ser un fruto de mi comunión con Él. Porque yo anhelo, y en mi ser hay un hambre que nada más puede reemplazarlo si no es mi tiempo con Él. Es un hambre y un deseo de ser conocido por Él. Es un hambre y un deseo de que su Espíritu me recuerde cuando estoy mal. Es un hambre y un deseo que me mueve a vivir en piedad y a testificar lo que el Señor ha hecho en mi vida.
Es un hambre y un deseo que me lleva a escuchar su palabra como así anhelamos escuchar los seres que nos rodean. Es un hambre y un deseo de poder escuchar la voz de aquellos que nosotros sentimos que nos aman. Una de las primeras experiencias que hacemos como papás cuando tenemos, nuestras esposas tienen los bebés en el vientre, es que empezamos a hablarle en el vientre. Y son sin número de testimonios cómo esas voces comienzan a ver cómo cuando nace el bebé prácticamente reconoce el bebé esa voz. Yo recuerdo cuando le pusieron a Victoria en la cara, cerca del cuello a Neisha, y Neisha comenzó a hablarle, ella se tranquilizó y paró de llorar. Paró por completo de llorar. La comunión con nuestro Padre es que nosotros anhelamos ser escuchados y escuchar su voz a nosotros. Por eso vamos en oración. Por eso vamos a su palabra, porque queremos escuchar su voz a nosotros. Queremos que ilumine nuestro caminar y que cuando no sabemos qué hacer o qué decisión tomar, queremos que, Padre, háblame. Y en Jesús esto es posible. Esa es la razón por la cual Santiago 1 nos recuerda que el que esté falto de sabiduría, que la pida porque la haya en abundancia. Y esto solo es posible por el poder del Evangelio. Esto solo es posible por nuestra intimidad y unión con Cristo. Pero una pregunta que es igual de importante es, si te has contestado cómo luce tu vida en comunión con Jesús, mi próxima pregunta es, ¿cómo luce tu vida fuera de la comunión con Jesús? Y hoy yo creo que esto es un llamado a nuestras vidas, a nuestro caminar, para reconocer que está fuera de comunión con Él. Que está fuera del andar en Él, pero a la misma vez pretendemos que nuestros días sean producto de sabiduría. No es posible. Nadie ha dicho que caminar ha sido fácil en la vida cristiana. Nadie ha dicho que es fácil tomar decisiones. Nadie dice que es fácil poder vivir en sabiduría. Lo que estoy diciendo es que peor es vivir sin sabiduría. Tú y yo, a ti y a mí se nos ha dado en Cristo. ¿Cómo luce tu vida hoy a respuesta de este llamado? Inclina tu rostro ahí donde está y ayúdame a orar.